Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Estética Antigua. En esta ocasión, me permito hacer un video sobre el texto que ya estamos concluyendo, que ya concluimos, que ya seguramente cada uno de ustedes tiene ya su texto. Entonces, en este sentido me dispongo a presentar una propuesta de lectura que por eso la quiero presentar ahora, para, para no influenciarlos, digámoslo así, en sus propios conceptos o en sus propias apreciaciones. Me dispongo a leer, esto hace parte de la investigación, de una parte de la investigación final de mi tesis de maestría sobre, específicamente, ahí lo llamo el saber negativo del rapsodo y del poeta en el ion como entusiasmos. Aquí nos vamos a centrar pues en el aspecto de un saber negativo como tal. Para esto yo solicitaría de parte de ustedes pues una atención en este video. Voy a procurar leerlo de tal manera pues que sea el espacio de máximo 1 hora y media, con comentarios comentando eh, el, el- el tema como tal. Sí, pero también quisiera de parte de ustedes que a través del correo electrónico me enviaran sus comentarios y sus dudas, sus inquietudes para resolverlos de esta manera. Así logramos subsanar el encuentro que tenemos normalmente sincrónico, ¿no? Este sería asincrónico. Entonces me dispongo pues entonces a hablar sobre, en primer lugar, este texto em, es el primer capítulo sobre un libro que, como les decía, fue el resultado de esta investigación, que se llama Platón, el poeta legislador, ¿sí? Y hace un recorrido por el Ione inicialmente, después por el Fedro, después por la República. Hace después también una alusión al saber supremo de de la filosofía también, como una poiesis. Pero en esta ocasión pues solamente voy a hablar del Ion como tal. Entonces, este capítulo 1 se llama, repito, el saber negativo del rapsoda y del poeta en el ion como entusiasmos, como entusiasmo, como inspiración. Antes de abordar esta temática es necesario tener en cuenta algunas consideraciones. La primera de ellas tiene que ver con el material del que partiremos, pues en el ion, donde Platón por primera vez desarrolla ampliamente la crítica a la poesía y sienta las bases a futuras consideraciones acerca del mismo tema, sea en el Fedro, sea en la República o en otros diálogos más. En nuestro caso, trataremos parte de sus contenidos, especialmente el que se refiere a la inspiración 533D, 536E, de manera que se nos permita partir de este inicialmente bajo una forma negativa. Bueno, a propósito de este texto, yo se los voy a enviar, este primer capítulo se los voy a enviar también como PDF para que ustedes también lo tengan. La concepción poética en Platón está íntimamente ligada a la inspiración divina, en Zeus, que toma posesión catejómenoi del propio poeta, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos dos verbos que ya hemos visto también en las sesiones, el en Zeus, que es la inspiración divina en Zeus, y la acción misma del dios, que sería el catejómenoi, catejómenoi, jómenoi, ¿sí? El catejómenoi eh, es la posesión, ¿sí? Que hace la divinidad del propio poeta. Podemos encontrar referencias directas al respecto en el diálogo Ion, obra de juventud,
del 394 al 391 antes de Cristo aproximadamente, en la cual se problematiza el origen mismo de la poesía desde la inspiración. Esta última la tomaremos desde una perspectiva negativa. Y decimos que bajo una perspectiva o un aspecto negativo, debido a que le niega a la misma la posibilidad de estar en la región de la frónesis. La frónesis, entonces aquí prácticamente hay una implicación que la frónesis, uk en frones, o el no saber, ¿sí? El no tener conciencia, ¿cierto? El no tener conciencia, ese sería el aspecto negativo del que queremos hacer mención. Es decir, debido a que le niega al poeta, a la poesía, de alguna manera, la posibilidad de estar en la región de la frónesis, o sea, de la conciencia, de la sensatez, y para ello recurre a palabras como uk en frones, o sea, sin conciencia, sin sensatez. ¿Sí? El uk en frones. El uk en frones. El ekfron también es estar fuera de la conciencia o de mente, inclusive. El ekfron. El ekfron. El ekfron. Perdón, el ekfron con doble O. Es estar fuera de la conciencia. Este carácter negativo se evidencia también en el trato irónico que le da Sócrates no solo al personaje mismo Ión, que se considera un sabio sobre Homero, sino también a la concepción de la poesía misma en tanto ligada a la corriente sofista. Y no tomamos aquí la ironía más que como negatividad pura e infinita, como fue definida por Hegel y que Kierkegaard retoma para caracterizar la posición socrática. De hecho, permítame aquí hacer un pequeño paréntesis. Nos vamos a basar en la ironía a partir de la concepción kierkegaardiana, que retoma de Hegel, obviamente, para mencionar que la ironía en Sócrates apunta a una negatividad pura e infinita, ¿cierto? La ironía socrática es precisamente eso, negatividad pura e infinita. Negatividad pura e infinita. La negatividad pura e infinita. Esto hace parte digamos, es sacado de Kierkegaard, repito, de los papeles de alguien que todavía vive y es sobre el concepto de ironía. Este es un texto, digamos, una tesis doctoral precisamente de Kierkegaard sobre este tema. Entonces, esa es la posición socrática cuya ironía se dirige originariamente a la totalidad para mostrar que de ella no queda sino la nada total. Hago la cita correspondiente. Las expresiones particulares de la ironía no han renegado tampoco de su origen y linaje, que son los activos aprendices, los astutos exploradores y los insobornables informantes que trabajan al servicio de su amo. Pero este amo no es otro que la ironía total que, una vez libradas todas las pequeñas escaramuzas y allanados todos los obstáculos, contempla de frente la nada total, percatándose de que no ha quedado nada, o más bien, que lo que ha quedado es nada. Ahí es como describe pues esa ironía de Sócrates. Esta ironía por supuesto tiene implicaciones, hasta ahí la cita, esta ironía por supuesto tiene implicaciones negativas en la concepción del saber mismo, como conocimiento positivo de un objeto o conjunto de objetos. ¿En qué son sabios los sabios? ¿Cuál es el objeto de su saber? Pero aún más, ¿de qué saber se ufanan los que pretenden poseer el saber? ¿Y cuál es el motivo de su ufanación? Ión se ufana pues porque de todos los hombres es quien dice las cosas más hermosas sobre Homero. Comillas, ni ninguno de los que hayan existido alguna vez han sabido decir tantos y tan bellos pensamientos dianoiai sobre Homero como yo. 530d. Sócrates le había referido precisamente con anterioridad que era imposible a Dinaton expresar
bellamente el discurso del poeta, si el intérprete no conoce lo que el poeta dice. Legein. Considera Ion que la anterior exigencia socrática se equipara a su propia concepción. Considera Ion que la anterior exigencia socrática se equipara a su propia concepción, es decir, si Ion piensa que él dice bellos pensamientos porque conoce efectivamente lo que el poeta, o sea, Homero, dice, pero cabría preguntarse además si el concepto mismo de conocer, gignosco, es el mismo para ambos. El verbo conocer, gignosco, es igual para Sócrates que para Ion. Es evidente que Ion cree que Sócrates está alabando su saber y que no es sino que Sócrates tome su tiempo para escucharlo y comprobar que es digno de oírse lo bien que ha adornado a Homero. Adornado, recuerden, es que cósmica, que cósmica, adornar. De hecho, ya hay dos elementos que determinan ese presunto arte del rapsoda. El primero es hablar muchas y bellas cosas sobre Homero, asunto que fue en aquel tiempo, o sea, en el siglo IV a.C., un elemento propio de lo que se llamó técnica rapsódica o rapsodique techne. La rapsodique techne apuntaba a eso. La rapsodique techne, que estaba influenciado por la corriente sofística que explicara e interpretara los pasajes más memorables ante los espectadores. Esto lo tomo de Jorge Mario Mejía Toro, profesor de la Universidad de Antioquia, en su tesis doctoral, El teatro filosófico y la rapsodia, otra interpretación del Ion platónico. Un segundo elemento allí presente es el adornar a Homero, embellecerlo en el sentido de, comillas, disponer para la recitación una serie de odas que recorran en forma ejemplar el orden de su poema y así lo recreen. Es también tomado de Jorge Mario Mejía. Habría un tercer elemento que más adelante se ampliará y es el concerniente a que el rapsoda tenía también que involucrar el aspecto dramático en sus representaciones, es decir, el actor debía actuar bajo el influjo de los distintos personajes como si se tratara de una tragedia. Entonces, fíjese que aquí ya empieza a implicar no solamente un conocer, que es el de la techne, un conocer técnico, la rapsodique techne, que era una cantidad de normas, ¿sí? No solamente para recitar, sino para interpretar. Pero también aquí se involucra también un elemento dramático que pertenecía prácticamente al arte nomás de la tragedia. Ahora bien, Sócrates se valió de esta supuesta técnica para invertir luego el problema, cuestionarlo y finalmente descartarlo. No fue igual para Ion, quien a pesar del esfuerzo de Sócrates por mostrarle a Ion que tal techne rapsódica no era la apropiada para el rapsoda, pues no cumplía con los requisitos de totalidad y especificidad de las técnicas, pese a ello decimos, Ion no quiso ceder ante la exigencia socrática y se obstinó hasta el final en defender su oficio como rapsodique techne. ¿Por qué? ¿Es necesario recurrir en este caso al temperamento artístico? ¿O habría más bien que examinar si ambos, Sócrates e Ion, piensan de distinta manera la palabra dianoia, el discurso, el conocimiento, técnica, etc.? Es así, es así como pensamos que la palabra dianoia aparece en la traducción de griegos como el discurso. ¿Sí? Si tomamos dianoia como una forma discursiva del poeta, no es de manera que excluya el sentido del pensamiento, de pensamientos comunicados o transmitidos por el poeta, o que carezca de logos, ¿sí? Sino que en este contexto inicial del Ion, ese discurso en el que se expresa el pensamiento del poeta tendría que tener una forma adecuada al decir del poeta. Bien. Con respecto a la primera, es particular que esta palabra se ubique en el diálogo en dos niveles completamente distintos. De una parte, Sócrates refiere la palabra en relación con dos verbos. El primero de ellos es gignosconta, que está como participio del verbo gignosco, conocer, y que por lo tanto dianoia, si bien está haciendo referencia a la forma discursiva del poeta, está atravesada por su carácter nociológico. El otro verbo es legein,
que apunta a un discurso con logos. Entonces, está también de una parte varios elementos aquí. La dianoia como pensamiento, ¿cierto? Está relacionado con el verbo gignosco, que es conocimiento. Y sí, está atravesada por y el otro es también en esta relación el legend, el decir del poeta. El otro verbo es legi, que apunta a un discurso con logos. Así pues, lo que Sócrates busca en los intérpretes es ese logos del que está constituido la dianoia del poeta. ¿Sí? Legen, que es un logos, o sea, la razón. ¿Cuál es la razón de ser de ese discurso? Podría decirse es el nivel de Sócrates. Pasemos ahora al nivel del Rapsodo. Ion habla también de dianoiai, en el sentido también de discursos, pero sobre todo de discursos poéticos, pero esta vez no tomados directamente de Homero, sino propios, es decir, de dianoiai, en tanto elaborados por el intérprete. El intérprete Hermenés, ese es el intérprete, ¿no? En la forma del rapsodo y no del poeta. Además que los adjetivos polasca y calas, o sea, muchas y bellas, están determinando el sustantivo en su significación. Particularmente, el verbo aquí no es legein, el que utiliza Ion, sino en lugar del legein es eipein, el cual se acomoda perfectamente a la intención de lo dicho, de epopeya, ¿no? Es decir, de cantar, celebrar o simplemente decir bien de algo. Parece ser que la dificultad de Ion no radica tanto en un asunto de índole temperamental o psicológica, cuanto de uso de los conceptos. Podemos decir que aunque ambos, Sócrates e Ion, estén hablando en el mismo idioma y utilizando las mismas palabras, no es posible, sin embargo, establecer comunicación entre ellos. Es decir, aquí entre ellos no hay coinonía, no hay una especie de comunidad, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Ambos niveles de conceptualización son absolutamente distintos e irreconciliables. Por ello, Ion insiste en tenerse por el más excelso de los intérpretes de Homero, pues es poseedor de un arte, de una técnica, que le permite decir las cosas más hermosas sobre Homero. Los esfuerzos de Sócrates son ingentes, los ejemplos abundan, las imágenes no faltan, mucho menos sus ironías, y sin embargo Ion se niega a concebir su arte en términos negativos. Es decir, se niega a concebirlos de una manera, él nunca dice no, no Sócrates, no, no, ustedes han visto que en todo el diálogo él asiente que sí, que lo que dice Sócrates sí, es claro, es muy bello y además pues él dice, sí, Sócrates, tiene razón, sí. Pero lo que está negando en esa, digamos, positividad que tiene, Ion está también negándole a Sócrates porque es que él dice, pero, siempre, sí, Sócrates tiene razón, pero yo insisto en que me tienes que escuchar, yo insisto en que yo soy el que mejor canta o interpreta a Homero, y espero que me escuches en un momento determinado. Entonces ese es como eso que llamamos como esa negatividad del Ion con respecto a Sócrates, ¿no? Por eso, entonces, Ion insiste en tenerse por el más exceso de los intérpretes de Homero, pues es poseedor de un arte, de una técnica que le permite decir las cosas más hermosas sobre Homero. Los esfuerzos de Sócrates son ingentes, bueno, ya habíamos dicho eso. Y las consecuencias de su posición, pues de la posición de Ion, pues o casi que obligase pues a Sócrates a recurrir a un juicio de orden moral para hacerle entender a Ion las consecuencias de su posición. Entonces, esto es lo que le dice Sócrates. Pero de hecho, Ion, si dices la verdad cuando afirmas que es por una técnica y una ciencia, por lo que eres, o sea, una episteme, por lo que eres capaz de ensalzar a Homero, eres injusto, adiquía, adiquei, es injusto. Sin embargo, porque asegurando que sabes muchas y bellas cosas sobre Homero,
Y diciendo que me las vas a mostrar, te burlas de mí, estás muy lejos de mostrármelas y ni me quieres indicar cuáles son los temas sobre los que tú estás versado, a pesar de que te lo ruego insistentemente, sino que como Proteo, tomas todas las formas y vas de arriba para abajo hasta que por último, habiéndoteme escapado, te me apareces como general para no mostrarme lo versado que estás en la ciencia de Homero. Si como acabo de decir eres experto en Homero y habiéndome prometido enseñarme esta técnica te burlas de mí, entonces cometes una injusticia, adiquía, ¿no? Pero si por el contrario no eres experto, sino que debido a una predisposición divina, o sea, lo que llamaba Sócrates la theia moira, y poseído por Homero, catejómeno, ¿sí? Dice sin saber las realmente muchas y bellas cosas sobre este poeta, como yo he afirmado de ti, entonces no es culpa tuya. Elige pues por quién quieres ser tenido, por un hombre injusto o por un hombre divino. Así se la pone pues Sócrates. Esto está entre el 541e y el 542b. La injusticia aquí mencionada, hasta ahí la cita, la justicia aquí mencionada está haciendo referencia a tres posibilidades. Una de ellas claramente la podemos sacar del contexto en el cual Sócrates, al pedirle a Ión que le enseñase su técnica, este se le escabulle como un proteo, ¿no? Esa figura que asumía diversas formas dependiendo de las circunstancias también, como muy camaleónico, ¿no? Al tomar la forma sea de un hombre o de una mujer, de un esclavo, de un libre, de un general o de un soldado, burlando de esta manera el propósito de Sócrates. La segunda posibilidad es pensar a Ión como hombre injusto, en tanto no es capaz de diferenciar una cosa de otra, es decir, la incapacidad de Ión de discernir la técnica de un general en la guerra y la técnica de un rapsoda adornando a Homero. Esta última implicaría que Ión cae en falta debido a su ignorancia con respecto a su arte. Recordemos que la eh, amartía es el pecado, ¿no? Y para la amartía es falta, es pecado. Dice Sócrates que la falta es una ignorancia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, precisamente también lo colocamos en eso, o sea, Ión cae en falta debido a su ignorancia con respecto a su arte, pero además que se gloria de poseerlo sin tenerlo, que es en última instancia el reproche constante a los sofistas. Ellos creen que tienen que poseen la sabiduría, pero cuando en última instancia, cuando le pide Sócrates a ellos que den cuenta o razón o logos de él mismo, pues no son capaces realmente. Si bien no se menciona en el texto nunca esta persona, la del sofista, sí podemos hacer la relación con un diálogo posterior, el sofista, donde se considera a este como un imitador. Aquí pues obviamente en el guión no existe la palabra imitador ni mímesis siquiera, pero, pero, pero con la figura del Proteo, Proteo imita, es como el que asume otras formas, ¿sí? Se hace pasar por. Ese es uno de los sentidos de mímesis, o sea que podemos pensar que ya cuando hace referencia Sócrates al proteo, que Ión es como un proteo, está aludiendo precisamente a esa capacidad de asumir formas diferentes sin serlas, ¿cierto? Como formas aparentes, que en última instancia eso va a ser la mímesis. Entonces, aludimos a este diálogo del sofista porque precisamente el sofista, como tal, lo describe Sócrates como un imitador, que no sabe lo que imita. Ambos, intérprete, poeta, o sea, el intérprete, el poeta y el sofista estarían en igual culpabilidad a raíz de tal ignorancia. No podemos olvidar que esta ignorancia tiene repercusiones inmediatas con respecto al problema de la virtud, en tanto por aquella el hombre se vea abocado a la falta, al error, y por ello una cierta injusticia con lo que respecta al saber. Pues según el Teeteto, la ignorancia se define como el estar en un error con respecto a las cosas reales. Esa es la definición la ignorancia en el Teeteto, otro diálogo de Platón. Comillas, estar en un error
con respecto a las cosas reales. Esto está en el 195a. Ahora bien, ¿en qué consiste esta ignorancia de Ion? Según según la definición misma, la ignorancia de Ion se deriva de su error con respecto a la realidad de las technai, de las técnicas, de las artes. Pero igualmente nos quedamos en las mismas cuando decimos lo anterior, pues no especificamos el error como tal. Este último está constituido por no saber distinguir Legein, el que tiene un logos, entre el objeto de la poesía y de otra parte el objeto de otro arte, por ejemplo el del estratega, del adivino, de cualquier otro. La exigencia del saber socrático en este contexto está determinada por el poder distinguir el objeto propio de una técnica de la de los demás, o de una técnica de las otras. Este distinguir está asociado esencialmente a un habla, pero no cualquier habla, es un habla con logos, el habla que es legein. Adviértase que Sócrates no utiliza en este contexto el verbo eipein, que por el contrario utiliza Ion frecuentemente, pues remite a un bien hablar o también a un exaltar por medio de la palabra, como ya lo habíamos referido atrás. Eipein, el eipein es un exaltar, exaltar, celebrar. De ahí también un poco la epopeya, eipein, ¿sí? Aunque de hecho no son las únicas acepciones de la palabra, pues también remiten a un decir en general. Este verbo en este pasaje pensamos es muy apropiado para expresar el decir del rapsoda, pues este verbo, eipein, es usado sobre todo en lo que se refiere a la épica, palabra que proviene de aquella, ya bien lo habíamos mencionado. No hay nada que nos indique que Ion distingue estos dos verbos, sino el uso que de ellos hace. Pero lo que se quiere resaltar aquí es precisamente los dos niveles conceptuales tan disímiles entre ambos interlocutores. O sea, que Sócrates insiste en una dianoia con logos, como un legein, una dianoia ligada al legein, ¿sí? Pero esta es la posición de Sócrates, esta es la de Sócrates, pero el Ion insiste en una dianoia, pero en un lenguaje exaltado, en el lenguaje poético. Así, si Ion considera que ambas artes, el del general y el del rapsoda, son iguales, efectivamente cae en un error debido a la ignorancia que éste tiene sobre las artes, el error que consiste en no discernir los límites de ambas technai. Pero además, Ion persiste en su obstinación, que sería de hecho la tercera posibilidad de su adiquía, de no reconocer tales límites, lo que genera un estado de hibris en su actitud, ¿sí? La amartía genera una hibris. La hibris es una desmesura. Una desmesura. La desmesura es ¿qué? No tener límites. No tener límites. Es sin límites, ¿sí? En efecto, la adiquía en los griegos hace alusión precisamente al uso indebido de los límites, que la moira, recordemos, la moira es lo que llamaríamos destino, pero es la que le asigna a cada cosa y es lo que se le ha asignado a cada cosa y a cada mortal. Tal es la famosa sentencia de Anaximandro y que Simplicio la reproduce así. Dice de Kierkegaard, según la necesidad, pues se pagan pena y retribución las cosas existentes por su injusticia según la disposición del tiempo. Bueno, y por qué también mencionamos aquí la moira, es porque la razón por la que se personifica la expresión theia moira o el designio divino obedece más que a un capricho poético, a un recurso estilístico en el que se quiere resaltar la moira en su sentido original como terruño, parcela de tierra dada, dominio, y que en el contexto griego dicho dominio es divino. Por eso también esa moira es en mayúscula, porque es una encarnación, digamos, es sí, un personaje, ¿cierto? Como tal ya. Bueno, con respecto al famoso pasaje de Anaximandro, ¿sí? Este fragmento anterior ha sido interpretado como si las cosas al existir deben disponerse en su límite, peras, ¿sí?
El peras es el límite, tal como lo determina el tiempo, y pagar su exceso de presencia con su extinción, permitiendo así que las otras, que serían sus opuestas, sean retribuidas con el don de la existencia. Es decir, la injusticia es que cada una de ellas, de las cosas existentes, permanezca, ¿cierto? Eso es una diquía, es un querer permanecer, un insistir en su permanencia. Esa sería la diquía, porque todas las cosas tienen su límite, ¿sí? Kirk y Raven interpretan esta sentencia como una metáfora legalista tomada de la sociedad, donde la prevalencia de una sustancia a expensas de su contrario es injusta. Ion, en este sentido, comete adiquia por no reconocer los límites que la Moira ha establecido para las cosas existentes. Esta conclusión nos lleva a pensar que, de hecho, Ion, al negarse a reconocer este don divino de Ia Moira, que es la inspiración en su arte de Rapsoda, comete adiquia. Dejemos por el momento este asunto y concentrémonos con el concerniente a la exigencia socrática de establecer distinciones y la negativa de Dion a aceptarla con respecto a la técnica del general. Pero ¿qué ocurriría si en el diálogo Ion llegase a sentir tales distinciones? Recurramos al artificio de presentar una respuesta ficticia al propio Ion a Sócrates. En el 541a, Sócrates dice Sócrates, ¿afirmas pues que son las mismas cosas el arte de la rapsodia y el del general o son distintos? Ion, a mí me parece que son distintos, suponiendo pues, ¿cierto? Dices bien, oh Ion, pues no es propio del saber tener por iguales cosas que de suyo pertenecen a de diferentes artes. Contéstame entonces por aquellos pasajes que te pedí me buscaras y que son asuntos propios del arte del rapsodo, etcétera, etcétera. Bueno, este procedimiento tan inadecuado académicamente, pues digamos, poner en boca de una respuesta ficticia. Es decir, que sí, que acepta que sí, son distintos. Entonces, lo que yo quiero aquí es mostrar, bueno, ¿a qué llevaría eso, cierto? Nos proporciona, sin embargo, el recurso de aventurar una segunda posible actitud de Ion y una consecuencia en el diálogo al aceptar las distinciones que propone Sócrates. Sin embargo, crea un vacío a nivel conceptual peor del que nos ofrece el propio Ion al no someterse a tal distinción. El hecho de que Ion llegase a estar en el mismo nivel conceptual anularía de entrada cualquier pretensión dilucidatoria, porque en este caso la homogeneización conceptual no aportaría el contenido negativo, en este caso el de la inspiración, indispensable para abordar la problemática que aquí se plantea con respecto al saber, a saber si Ion canta a Homero gracias a una técnica o bien o gracias a la inspiración divina. Si lo primero, esto es que Ion recita e interpreta a Ion por una técnica, habría que primero determinar qué tipo de saber es y cuál es su objeto. Como se trata de un saber técnico, que debe tener un objeto distinto a sí mismo, habría que determinar entonces cuál es el suyo y de qué manera lo realiza. Ya hemos visto que si bien en un principio Sócrates habla de la rapsodia como un arte, pero como un recurso típicamente socrático que consiste en, comillas, entrar con la de ellos para salirse con la suya, lo hace para luego cuestionarla, invertirla y luego descartarla. Así, Sócrates propone en una primera instancia que el rapsoda, recordemos, comillas, llegue a ser un intérprete, hermenés, ¿sí?, del discurso del poeta, y conociendo bien lo que el poeta dice, legei, pueda expresarlo bellamente. Bueno, aquí expresarlo lo coloca como un poiein. Poiein. Poiein es como tal producir. Poiein es un producir, pero aquí tiene la acepción de expresarlo y de expresarlo bellamente, por supuesto. Esta primera posición va a ser reevaluada en tanto Sócrates quiere saber si la poesía puede pensarse como un todo, toholon, tal como ocurre con las demás artes. Para un comentarista Wheeler, este argumento corresponde a la primera parte del diálogo, el cual lleva a un movimiento ascendente o anábasis, es decir, del individuo a lo uno, ¿sí? Bien, esto implica pues que el rapsodo estaría en capacidad de hablar de todos los poetas y de poder hacer juicios sobre quién de ellos hable mejor o peor. Otra consecuencia de tomar la poesía como un todo es reconocer que en ella se encuentra el mismo género de investigación, skepsis, que rige a las demás artes, ¿cierto? Entonces el toholon es, el arte es un todo, ¿cierto? Pero ese todo lleva a una vía de investigación específica.
que es la skepsis. Ahora bien, si la poesía es tomada como un todo, es necesario entonces que tenga un objeto en el cual esta misma investigación pueda aplicarse. Si el arte del rapsoda consiste en interpretar lo que dice el poeta y expresarlo bellamente, entonces el objeto de su arte será precisamente sobre lo que hable el poeta. ¿Y sobre qué habla el poeta? Entonces ya lo habíamos escuchado también en el 531 CD. Dice, no trata la mayoría de las veces de guerra, de las mutuas relaciones entre hombres buenos y malos, entre artesanos u hombres sin oficio. No habla también de cómo se relacionan los dioses entre sí, de su trato con los hombres, de los fenómenos del cielo, del infierno, el nacimiento de los dioses y los héroes. ¿No son estas cosas sobre las que Homero hizo su poesía? Hasta ahí la cita. Ante la mirada inquisitiva de Sócrates aparece como un arte carente de objeto, mejor aún, con exceso de objetos, que es en términos socráticos igual a decir que no tiene, o sea que no tiene objetos. Es, digamos, objetos específicos, ¿sí? Como tal. Si su objeto es todo lo humano y lo divino, no sería identificable o distinguible de las otras artes, planteamiento que llevaría a afirmar que el arte del rapsoda y del poeta es la totalidad de las artes, cosa absurda para Sócrates, pues estas, para ser tecnai, tienen como condición la especialización. Y por ello recordemos que en el diálogo, perdón, en la segunda parte, en el segundo libro de La República, habla precisamente del nacimiento de las técnicas como especializaciones. Cada uno tiene que tener su especialización. Nadie puede ser autosuficiente. En el caso concreto de Ion, el objeto de su arte consistiría en saber decir las cosas más bellas y mejores sobre Homero, y en cambio el escuchar sobre los demás poetas cae en un estado de adormecimiento que no es capaz de contribuir en el diálogo con nada digno de mención. 532c de Ion. Ion le pregunta a Sócrates cuál es la causa de que le ocurra el anterior comportamiento. Para explicar esto, Sócrates primero recurre a una primera serie de ejemplos que ejemplificaban, valga la redundancia, disculpen ahí, de una parte, cómo los técnicos de diferentes artes, el aritmético y el médico, están capacitados para distinguir a los que hablan bien o mal sobre la técnica en particular que les compete, mostrando con ello que las distintas artes son tomadas como un todo. La segunda serie, por su parte, involucra diferentes ejemplos tomados ya de las artes miméticas, la pintura, la escultura, la música y hasta la rapsodia misma. O sea, cada vez se acercan más al arte del rapsoda. Pues ante la conducta del voluble rapsoda que involucra el ánimo para hablar o no de los poetas, ha surgido una situación nueva. Esta situación nueva es palabras del profesor Jorge Mario Mejía Toro. Pero también dicha inclusión tiene que ver con la posibilidad de un todo diferente cuya determinación no provenga del contenido, sino de la forma, un todo mimético. En esta serie se muestra cómo los artistas estarían en igual disposición para mostrar, explicar o comentar lo bueno o malo de tal o cual artista, sin que por ello se adormilen o se espabilen con alguno en particular. Las consecuencias de esta inclusión no se harán esperar, pues darán lugar a la parte central del diálogo que se ocupará de la teoría de la inspiración, el entusiasmos, y con ella la de los géneros poéticos que permiten la manifestación de la belleza como acaecer. Este también son la belleza. Aquí tenemos que ponerlo belleza como acaecer, un acaecer. Belleza como un acontecimiento, ¿sí? En efecto, Sócrates ha preludiado este pasaje de la inspiración con la inclusión de las artes miméticas, con el fin de darle respuesta a la pregunta de Ion. No es una técnica la que hay en ti al hablar bien sobre Homero, comillas. Es una fuerza divina la que te mueve. En 533d. Cierro comillas. Por ahora abandonaremos este pasaje y daremos un salto a la tercera sección. Esa tercera sección la llama Villard. Villard, recuerden que la anterior, la segunda es una anábasis, como un ascenso a lo divino, de lo particular a lo universal. Y esta es una catábasis, esas son figuras retóricas. La catábasis o movimiento descendente de lo uno al individuo, en donde se pone ahora en juego la totalidad. Pues o sea, a diferencia del todo que invocaba el campo de acción de la técnica, reclamará el criterio de especificidad de la misma. Antes invocaba el todo, ahora invoca la especificidad. Ese es Villard entonces.
ensayo sobre el ion de Platón. Platons Ionversuch. Bueno, la tercera sección entonces en la que Ion se ha negado a aceptar la teoría de la inspiración de la Rapsodia y se ha aferrado a considerar su oficio como una técnica, oficio en el cual está capacitado para hablar sobre cualquier cosa sin excepción. Si bien esta sección parte con la respuesta que le da Ion a Sócrates de que no hay ningún tema del que no pueda hablar, Sócrates pasará revista por algunas de las técnicas que Homero habla pero que Ion mismo desconoce, como la del auriga, el adivino, el médico y el pescador. De nuevo Sócrates se volverá a tomar su tiempo, esta vez para mostrarle a Ion que no le es posible como rapsoda juzgar si en los pasajes en que Homero habla de las distintas artes lo hace correctamente o no, sino que cada especialista será el idóneo para hacer los respectivos juicios que involucre su arte. Para esto Sócrates vuelve a recurrir a la exigencia propia de todo saber, el gignosco, que consiste en discernir, diagnoskein, ¿cierto? Discernir vendría a ser el diagnoskein, discernir, ¿sí? Y consiste en discernir aquello que no solo entra en el terreno de su saber, sino además de lo que está bien dicho o mal dicho en su campo. El rapsoda no puede pues juzgar acerca de las demás artes, con lo que queda restringido en una primera instancia su campo de acción. Es decir, el juzgar aquí es el krinein. El krinein es una palabra también muy bella, hasta muy poética incluso. Es porque el krinein es como una especie de criba donde se selecciona lo grueso de lo liviano, ¿cierto? Esto con respecto a las artes distintas a la rapsodia presente en los poemas de Homero. Enseguida le pide Sócrates a Ion le haga mención de comillas aquellos pasajes que son asuntos del rapsoda y del arte del rapsoda, aquello que le pertenecen a él estudiarlos y juzgarlos mejor que a hombre alguno. Ion le vuelve a responder con la totalidad, o sea, lo que llama la panta, apantas. Yo afirmo, oh Sócrates, que son todos. Con lo que Sócrates le recrimina el olvido, tan impropio para un rapsoda como él. Recuerden que un rapsoda tenía que memorizarse libros enteros prácticamente, o sea que tenía que tener una memoria espectacular. Olvido aquí es una palabra que está en relación también como con son esos episodios de epilepsis, epilesmon, olvido. Ese es el olvido, esa es la palabra pues que utiliza Sócrates para hablar de ese olvido de Ion, que era tan inadecuado. Que siendo el arte del rapsodia distinto a los demás artes, tratarán por lo tanto de cosas distintas. Pero Ion no se rinde y prosigue diciendo que pese a tales excepciones, el rapsoda tiene que vérselas con todo. Es en este punto donde Mejía Toro, el profesor que les mencionaba ahorita, rescata a través de las palabras del obstinado rapsoda un elemento que atañe esencialmente a la poesía y es el de, comillas, poner en consideración la posibilidad de pretender todo el decir. Decir es legítimo. Digamos que Ion no es ningún tonto, porque Ion conoce muy bien la poesía y para él el decir es el decir de un todo. Así que vamos viendo por qué Ion insiste y él menciona, Mejía Toro, que precisamente Ion pone en consideración esa posibilidad de pretender hacer de la poesía la capacidad de todo el decir, de decir el todo, ¿sí? Que se libera, del decir todo si lo que atañe a la poesía épica se limita a su representación recitativa. Ello implica que sólo cuando el rapsoda se libera de todo contenido objetivo y se limita a recitar el poema,
aflora todo el decir de la poesía. Bueno, aquí mencionemos lo siguiente, ¿sí? De pronto ahora se dio a entender, o di a entender otra cosa. Eh, Poner en consideración la posibilidad de pretender todo el decir poético es muy diferente de decir y de pretender decirlo todo, ¿cierto? Ahí hay un elemento pues que salta a la vista y es que la poesía obviamente no piensa decirlo todo, pero sí que en su decir hay un todo, ¿sí? Que hay una totalidad, que en el decir poético es un decir total, no en un sentido de que haga referencia a esto y esto y esto y esto y aquello, sino que el decir poético es un decir de una totalidad. Em, en el recitar el poema entonces aflora todo el decir de la poesía, comillas, y en consecuencia libera el lenguaje del hombre, cuyo saber es saber del límite, no saber frente a las reposiciones regresivas del saber ya alcanzado, establecido y anquilosado, pero impuesto una vez y otra por las fuerzas reactivas del conservadurismo. Esto lo dice otra vez el profesor Mejía Toro. Al respecto, la idea presente en el decir todo señala la presunción de Rapsoda de que su arte abarca todas las demás artes. En cambio, todo el decir señala la posibilidad misma de toda poesía en tanto es atópica y utópica, según lo menciona el propio. Es decir, no es todo, no es, cuando hablamos decir todo, entonces ahí habría toda unos tópicos. Los tópicos son esos lugares a los que hace referencia, por ejemplo, del auriga, del arte del auriga, del arte del adivino, del pescador, del matemático, del médico, que supuestamente, entonces, Ion decía, todo, no, pero sí se empieza a manifestar de alguna manera que esa expresión, todo el decir de este profesor, hace mención a una característica utópica y atópica, en el sentido de que no hay lugares posibles en en el decir de la poesía, ¿no? O en el decir del poeta. A la rapsodia no le conviene hablar sobre nada ni juzgar sobre nada, pues no posee objetos, ya que limitarían de hecho su único decir, que es el canto. Pero Ion, al no poderse liberar de esta carga objetual, saca su última carta, esta vez su arte versará en relación con el habla que conviene al hombre. Entonces, hacemos la cita. ¿Sobre qué cosas versa tu arte si no versa sobre todo? Ion dice, en mi opinión, sobre aquellas cosas que son propias de que las diga un hombre o una mujer, un esclavo, un libre, el que es mandado o el que manda. 540b. Hasta ahí la cita. Con lo anterior, Ion establece por enésima vez lo que constituiría el objeto de su arte. El rapsoda sabe de aquello que es el decir propio de los hombres en escena, sean libres o esclavos, sea que manden o sean mandados. Esto es, el rapsoda sabría qué es lo que tendría que decir, por ejemplo, un timonel o un pastor de bueyes, una hilandera en una obra. Pero Sócrates vuelve a desviar estos ejemplos hacia la tecne, pues en tanto el habla sea concebida como objeto de algo, vuelve necesariamente al argumento del contenido de lo que se dice. Pero es que decir y conocer parecieran que tienen en Ion igual significación. Y ojo con esto. Ello implicaría que de algún modo el decir lo propio de X o Y es conocer lo que es X o Y. Ion perfectamente distingue, sin embargo, que es el técnico el que en última instancia tiene la autoridad en ciertas particularidades concernientes a su arte y no otro que posee otro arte. Ahí no hay dificultad. La dificultad aparece en el momento en que el decir de un general coincide con el decir de un rapsoda o un poeta. Y es la estrategia, recuerden que el general se habla como el estrategos. El estrategos en griego es el general, el que dispone una estrategia, ¿cierto? Es la estrategia precisamente el decir común de ambos. Es decir, para Ion, el poeta y el general coinciden en una forma de decir estratégica. Pero
¿Cómo podemos entender esta última sin que necesariamente nos remita a la guerra fáctica como tal? Debemos preguntarnos también si realmente Ion piensa el arte del estratega y su aplicación como lo mismo. ¿Qué hace bueno o malo a un general en la guerra? ¿No es la estrategia en un principio un asunto meramente discursivo y ordenador? ¿No está incluido en tal estrategia el arengar propiamente a los soldados e impartirles órdenes para tal o cual efecto? ¿Sí? En el Eutidemo, podemos confrontar en el Eutidemo, el estratega desea ver la táctica, la conducción del ejército, el adiestramiento en las armas. ¿Sí? Por ejemplo, para que comparemos en el Eutidemo también que se hace mención a este oficio. No es la Ilíada propiamente hablando un relato sobre estrategias y estrategas en estricto sentido. ¿No piensa acaso Ion que es lo mismo saber de estrategias que hablar sobre estrategias? De hecho, el Ion, todos son puras estrategias, ¿sí? Los dioses son estrategas, los hombres que están luchando son estrategas y el rapsodo habla sobre estrategias, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, el pasaje 450e al 441a menciona lo siguiente. Sócrates, y puesto que conoces la estrategia, ¿por qué la conoces? ¿Porque eres general o porque eres un buen rapsodo? Ion, yo creo que no se distinguen estas dos cosas. Sócrates, ¿cómo? Dices que no se diferencian en nada. ¿Afirmas pues que son la misma cosa el arte del rapsodo y el del general o son distintos? Dice Ion, a mí me parece que son la misma. Sócrates, por tanto, aquel que es un buen rapsodo será también un buen general. Ion dice, exactamente, oh Sócrates. Y Sócrates le dice, y a su vez, quien es un buen general será también un buen rapsodo. No, dice Ion, ya esto no me lo parece. Responde, aquí hay una carga de ironía tremenda, pues que es muy bueno que ustedes también se hayan, ya ahí sí no, es decir, cuando le dice pues entonces que un buen rapsodo será también un buen general, o sea que Ion, que es un buen rapsodo, podría ser un general también, ¿cierto? Y la gloria y el honor y la fama, y dice Ion, pues claro, pero entonces, y el general entonces también puede ser un buen rapsoda. No, ahí sí no cuadra. Bueno, sería interesante pensar por qué esto último no puede concebirlo Ion. Esto es el que un general no puede hacer también un buen rapsodo. Lo que primero podemos pensar es que Ion considera el arte rapsodo como un todo que abarcaría otras artes, pero unas artes que están más emparentadas con el uso del discurso en tanto persuasivo, es decir, el arte rapsodo estaría emparentado con artes como el del poeta, el del orador, el del sofista o filósofo, el del político y el del estratega, entre otras. En todos ellos domina la peitho, la peitho, que es también la persuasión, la, la peitho, persuasión, que es el arte de hablar bien, la retórica, es un arte de la persuasión, que eran los sofistas, Gorgias, por ejemplo, eran excelentes retóricos. Sin embargo, no es igual para el arte de la estrategia, pues este no abarca, sino que es abarcado por el arte del rapsodo. El arte del estratega sería como una parte de la totalidad de la técnica rapsódica. En este contexto, un buen estratega sería ante todo un buen persuasor, pues lograría conmover el alma de sus soldados a través de sus arengas y a través también de sus coherentes estrategias. Pero ¿por qué nos hemos detenido más en la posición de Ion que en la del propio Sócrates? No tiene más sentido que el de resaltar el discurso socrático a través de la absoluta positividad del discurso de Ion. Si ustedes se dan cuenta, insistimos, Ion no cesa de afirmarse a sí mismo, pero también no tiene ningún reparo en decirle que a Sócrates que todo lo que dice está bien. Está muy bien, Sócrates, estamos de acuerdo, pero, ¿cierto? Pero también lo que yo digo, es decir, también cuenta como lo que yo digo. Y ahí está involucrado también un elemento que Sócrates va a estar en contra de también uno de los grandes famosos sofistas, Protágoras, por ejemplo, para quien el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, todo vale. De alguna manera ese eco nos viene hoy actualmente en la posmodernidad. Todo vale, porque el hombre es la medida de todas las cosas, ¿cierto? Vale.
Pero hay un elemento entonces que lo hace también entonces digno pues como de mención, ¿cierto? Es la absoluta posibilidad del discurso de Ion. Para este el bello discurso que hace sobre Homero coincide perfectamente con su saber sobre Homero, pero también con el saber del arte estratégico, pues Homero mismo se lo ha enseñado. Dice en el 541b, Sócrates, tú eres pues el mejor rapsodo entre los helenos. Ion, y con mucho, oh Sócrates. Sócrates vuelve a replicar, y también el mejor general de Grecia. Dice Ion, seguro, oh Sócrates, todo esto lo he aprendido yo de Homero, educador, ¿sí? Em, si bien no hemos hablado más que del saber negativo que Platón en boca de Sócrates le confiere a los poetas y rapsodos, no por ello los personajes de los diálogos, en este caso Ion, están en este nivel negativo propiamente socrático, ¿cierto? Ahí también, esa es parte de la dialéctica también que utiliza Platón. Al contrario, Ion no hace sino defender la positividad de su discurso en tanto considera que habla desde una técnica que por supuesto no está en condiciones de defender. Por eso conseguimos que el personaje que representa a Ion está hablando más que de sí mismo, de una generalidad. Esto es de los rapsodos de su época, que concebían su saber de manera positiva, en tanto lo podían explicar y enseñar. Por su parte, cuando hablamos del saber negativo, de un nivel negativo, nos estaremos refiriendo a la postura propiamente socrática. Recuerden el título, el saber negativo del rapsoda. Esa es la postura netamente socrática. Sin lugar a dudas, Ion considera que él, comillas, sabría qué es lo que tiene que decir un general, comillas, para enardecer la tropa. ¿Y qué es lo que tiene que decir un general? Pues estrategias. De ellas él, como intérprete y discípulo de Homero, puede dar cuenta. Y si Ion no hace diferencias es porque en su nivel positivo no hay ninguna diferencia entre uno y otro arte. En las demás artes, Ion no podía menos que asentir las diferencias, pues el arte de la auriga, el arte del médico, el arte del adivino, aunque aquí hay reales dificultades para no pensar en asociarles a un arte de tipo discursivo persuasivo, están orientadas más a una actividad de tipo más pragmático y tiene más carácter ergonómico que logístico. Se puede objetar que el general no tiene que hacer la guerra. Pólimos. Esto es cierto en parte, pues son en estricto sentido los soldados los que la hacen. Los generales ordenan a través de sus discursos estratégicos lo que hay que hacer en tales y cuales circunstancias. Y de ellas depende la gloria de una batalla. El contenido de este saber es del todo positivo y sobre todo hecho con miras a un fin determinado, la victoria. Ion también busca la victoria. De hecho, el diálogo empieza haciendo alusión a sus regresos victoriosos en las competencias de rapsodas en Epidauro. Dice, recuerden, al principio nos hemos llevado los primeros premios, Sócrates. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cuál sería la estrategia apropiada que llevaría a Ion a tan anhelada victoria? La respuesta en este caso debería ser el que Ion, valiéndose de su capacidad actoral, podría persuadir al espectador al estremecerse y gritar como lo haría un general ante su ejército, de que él como rapsoda ya no es un rapsoda sino un general, pues su decir se vuelve tanto más apropiado cuanto está acompañado de los gestos y comportamientos de un general. Podríamos en estos momentos ver cómo lo apropiado va tomando distintos matices desde el principio del diálogo. Fue Sócrates quien desde el principio del diálogo argumentó que lo que era apropiado para un rapsoda consistía en llegar a ser, recordemos, comillas, un intérprete del discurso del poeta ante los que lo escuchan, ya que sería imposible a quien no conoce lo que el poeta dice expresarlo bellamente. Cierra comillas 530c. Más adelante es el propio Sócrates también quien le recuerda al rapsoda que no es conveniente a un rapsoda la falta de memoria. Sin embargo, sabemos que las dos posiciones socráticas anteriores corresponden a momentos provisionales en tanto se dirigen a deconstruir el presupuesto sofístico de la rapsodia. En efecto, lejos de pensar que Sócrates le pide al rapsoda como propio de su arte el hablar o juzgar sobre tal o cual poeta, eso no es lo apropiado del rapsoda. Lo que sí es conveniente es que éste, al dejarse poseer por la fuerza del Dios que viene del poeta, lo haga en el modo del canto que le ha sido dado por el designio divino. Aquí podríamos aventurar una idea y es pensar este designio divino como una poiesis, un producto que correspondería no a las realidades que más adelante va a hablar Platón en la República como un autopoieticón, sino a las imágenes eidolopoico que produce el dios en tanto fiturgos. Aquí también esto lo refiere en el Sofista, en el 265e. Esta teía Moira estaría caracterizada además sobre todo por la fuerza divina,
que es en última instancia la que movería al poeta no solo hacia la musa, sino que también atraería otros anillos hacia sí. Después, recordemos por la disposición propia del poeta, que puede hacer sobrecoger a los espectadores, es por la fuerza que comunica la musa y no más. Esa, esa cita 533 de E. Una fuerza divina es la que te mueve, parecida a la que hay en la piedra. Esa cita, para que no la volvamos a escuchar, pero para que la recuenten en 533 de. El rapsoda no es aquí más que el portavoz del portavoz, el intérprete del intérprete. Por ello, a Ion no le convence la explicación que Sócrates le da sobre su actitud adormilada ante los poetas que no son Homero, pues le está negando no solo su conocimiento positivo sobre este, sino que también pone en cuestión la efectividad misma de su actuación. Platón reemplaza este supuesto saber por un no saber, caracterizado por dos participios de carácter religioso, catejómenos, kai mainémonos, o sea, poseso y delirante, mainémonos, manía, mainémonos. Y decimos que es un no saber, pues Sócrates caracteriza a ese poeta que está preso del dios como endiosado en Zeus, demente, ekfrón, y en quien no habita ya más la inteligencia, enfrones. El carácter de este nous apunta a una inteligencia de tipo teorético, cuya característica es el poder establecer distinciones. El rapsoda, para recitar bien la poesía épica, no necesita de hecho este tipo de inteligencia, no posee en última instancia este don, más bien es poseído por el dios. Ello también nos da claridad sobre la manera en que el saber humano es abordado por Sócrates. El hombre posee un saber y no el hombre es poseído por el saber. En tanto el poeta es poseído por el dios, mas no al contrario. El problema del poseer es considerado ampliamente en el Teeteto, en el pasaje en el cual el extranjero ilustra el poseer un saber de una tecne a la manera como se tiene un manto y no se lo coloca. Este tipo de posesión sería el característico para las tecnai, el cual funcionan a la manera de un objeto que cuando se necesita se recurre a él y en caso de que no, estaría siempre a la mano, ¿cierto? Como el manto. Por supuesto, este tipo de posesión es el que Sócrates le pide a Ion para que dé cuenta de su arte. Sin embargo, en el caso del rapsodo no habría ningún objeto de posesión, pues ninguno pertenece a él o al poeta. El rapsodo, pues, no está en capacidad de poseer un saber, pues no hay objeto dado en su arte. Y si no hay objeto, no hay saber posible, pues saber es saber de algo y de algo que es. Sócrates, en última instancia, estaría preguntando por el estatuto de realidad, o mejor, por la naturaleza tanto del poeta poseso como de lo que el poeta dice, o de lo que el rapsodo recita, que hace referencia entonces al pasaje 535 BC. Dime pues, Ion, y no me ocultes lo que voy a preguntarte. Cuando tú recitas bien los poemas épicos y sobrecoges profundamente a los espectadores, ya sea que cantes a Ulises saltando sobre el umbral, dándose a conocer ante los pretendientes, y esparciendo los dardos a sus pies, o Aquiles abalanzándose sobre Héctor, o un momento emocionante de Andrómaca, de Hécuba o Príamo, te encuentras entonces en plena conciencia, o estás más bien fuera de ti y crees que tu alma llena de entusiasmo por los sucesos que refieres se halla presente en ellos, bien sea en Ítaca o en Troya, donde quiera que tenga lugar tu relato. Hasta ahí el pasaje. Un pasaje que está cargado de toda la ironía socrática, presente en los momentos en que Sócrates quiere manifestar el vacío de lo que se trata. Si bien pone en cuestión el estado de conciencia del recitador, comillas, te encuentras en plena conciencia o estás más bien fuera de ti, también cuestiona la realidad en la que el alma del poeta se ve lanzada, comillas, y crees que tu alma llena de entusiasmo por los sucesos, prágmata, que refieres se halla presente en ellos, etc. Hacemos referencia a la realidad en la que tanto el rapsoda como el poeta son lanzados, pues si bien el alma está fuera de sí, los lugares en los cuales ella cree estar presente son igualmente fuera de lugar. Debido a ello, la caracterización de estos sucesos y lugares tampoco puede ser tenida como algo real o objetual, pues la manifestación de ellos solo tiene lugar fuera de aquella región del alma en la cual la inteligencia ya no reside, y por el contrario cae en aquella otra región infundada, infundable, que es la de la poesía misma. Región infundada e infundable, ¿cierto? Eso es una de las características que también coloca el profesor Mejía Toro. Pero si estas situaciones y lugares están fuera de lugar utópicas, la poesía es utópica,
No lo está menos el propio Rapsoda cuando pretende actuar, en lugar de recitar. La efectividad de su interpretación radicó no en su esfuerzo, sino en la fuerza misma del poema. En efecto, y debido a la fuerza, o sea, la dinamis, que se transmite por medio de aquellos anillos intermedios entre la musa y los espectadores, estos pueden padecer de igual manera el extravío del poeta, siendo afectados en su comportamiento de manera irracional, pues el efecto causado por la posesión del poeta por el dios coloca a aquel fuera de sus cabales, extraviándolo, enloqueciéndolo y haciendo que en él reine más el delirio que la misma cordura. Es necesario aclarar que cuando aquí se habla de delirio no se está haciendo alusión a la desmesura, ibris, que remite más a un estado de impiedad o de incontinencia que de locura. Además, en el diálogo no aparece el término ibris, sino, y esto en boca de Ion, el participio mainómenos, que traduce delirante. Cuando hablábamos de la ibris, nos referíamos más específicamente a ese asunto de la adiquía, ¿no? Y de la amartía, ¿no? Que es la falta como una ignorancia. De ello, la poesía será considerada en el Fedro como un tercer grado de manía, en el cual el poeta es poseído por la musa, y para describir tal estado, Platón utiliza el término entusiasonto, que traduce entusiasmado o endiosado. No obstante, los efectos que producen el alma del poeta son todos ellos también de carácter negativo o excluyente. Cuando Sócrates se refiere a los que caen en el delirio de los coribantes, dice que están ukemfrones o fuera de cabales, ekfron de mente, y no habita ya más en él la inteligencia. Y si la divinidad les priva de la razón y finalmente el estar poseso por la divinidad indirectamente nos remite a un tópico negativo en el cual el poeta no tiene dominio de sí, sino lo contrario es dominado por el dios. En la región del endiosamiento, la única, por cierto, que podemos decir que habitaría el poeta no es el hombre quien actúa, sino la divinidad en él. En este lugar no hay cabida entonces para la posesión de nada por parte del hombre, mucho menos la posesión de un saber, pues allí el hombre está cautivo de la divinidad. El poeta mismo no toma parte alguna en esta poiesis, pues en este contexto hay un acto divino cuyo producto es otorgado a los hombres a través de lo que se denomina, y hemos dicho insistentemente, la theia moira, que es el don divino. Ion no sobrecoge a los espectadores porque actúe o no apropiadamente, sino en tanto poseso, el rapsoda, al recitar bien los poemas épicos, llega a sobrecoger su auditorio. Esa es la posición de Sócrates, ¿no? Así lo dice en el 535 BC. Cuando tú recitas bien los poemas épicos y sobrecoges profundamente a los espectadores, ¿te encuentras entonces en plena conciencia o estás más bien fuera de ti? Por su parte, Ion concibe lo apropiado en términos de, por un lado, prestar atención al espectador en términos de provocarle, por medio de su actuación, conmiseración o terror, ya que si los hace llorar, será el quien ría al recibir el dinero, así lo decía, y al contrario, si hace que se rían, le tocaría al llorar el perderlo. Eso está en el 535E. Pero por otro lado, el decir el lenguaje que conviene a un hombre o mujer, o un libro de esclavo a quien manda o es mandado. En ambos, Sócrates e Ion, en ambos, este concepto de lo apropiado toma diferentes rumbos. En el de Ion está asociado con la mímesis, en su forma de imitación, imitar tales y cuales personajes en las palabras y gestos propios de un general, por ejemplo, haciendo que el rapsoda partir de su imitación dé lugar a quien imita. En el caso de Sócrates, lo apropiado apunta a la mímesis en su sentido de representación. Insistimos, aquí no hay, digamos, como un asunto pues explícito de la mímesis, pero perfectamente se puede dar cuenta de una representación que el mismo Ion está realizando, ¿sí? Como casi teatralmente. De tal manera que el rapsoda existe solo cuando recita el poema y a su vez el poema se da solo cuando es recitado. Mas esto no da lugar a que es la simulación personal del rapsoda la que lleva el contagio de la belleza, pues si ésta aparece por su calidad de intermediario entre el poeta y el espectador, es también pese a él y a sus esfuerzos actorales y retóricos, pues la belleza del poema es eventual, y cuando acaece, lo hace en el modo de la inspiración. Este acaecer, aclaremos, se distingue de cualquier otro acaecer meteorológico criminal, en la medida en que no solamente ocurre, sino que también se celebra a través de la palabra poética, y ya en este sentido se eleva de aquello que meramente como hecho se da.
Dice entonces el profesor Mejía Toro, la belleza es la manifestación a través del poeta de algo que de otro modo no existiría y supone la contención musical de la voz incontenible del dios. ¿De cuál? De Dioniso. El acaecimiento es la fuerza poética. Esta cita anterior nos pone en claro que si la belleza acaece no es por causa ni siquiera del poeta, pues este no es sino portavoz de la divinidad, sino que además nos refiere que el origen de la misma procede de la voz incontenible del dios Dioniso. Extraña en un principio la referencia a semejante dios, pues en el diálogo no se le menciona como el responsable directo de la manía poética. Así, en la metáfora de la piedra heráclea o magnética, con la que Sócrates ilustra la cadena de entusiasmados, por ejemplo, no se menciona la figura del dios ni de su voz. Habla solo de la musa, del poeta, el rapsodio y del espectador, pero si bien no se le menciona explícitamente, sí hay suficientes referencias a la manera de rodeos que nos indican su presencia, comparado, por ejemplo, a los poetas líricos, cuando penetran en las regiones de la armonía y del ritmo poseídos por Baco, con el frenesí de la danza de los coribantes, o cuando compara el ánimo del poeta entusiasmado con el delirio de las bacantes que sacan de los ríos en su arrobamiento miel y leche, cosa que no les ocurre serenas. De la misma manera trabaja el ánimo de los poetas según lo que ellos mismos dicen. Esto es en 534a. Más adelante se le compara con, comillas, aquellos que presos en el tumulto de los coribantes no tienen el oído presto sino para aquel canto que procede del Dios que les posee. Cierre, 536c. Pero este tipo de delirante tiene como característica principal una suerte de desenfreno, donde en general no es posible poner en orden la abundancia de gestos y palabras, pues la región de Dioniso no es luminosa sino subterránea, no contenida sino exuberante, no clara pero sí confusa. Este otro delirante, el poeta, estará en cambio asistido por otra divinidad que acompaña siempre al escurridizo Dioniso. Se trata de Apolo, dios de la épica, organizador del discurso, de naturaleza lumínica y clarificadora. Pero si bien Apolo tampoco se menciona explícitamente en el diálogo, sí está implícito no solo por ser el patrón de la poesía épica, sino también porque con las musas se nombra también al dios Apolo. Ellas serían las encargadas de llevar a cabo, comillas, la diferenciación del ímpetu dionisíaco en tales o cuales géneros poéticos. Esto nos lo dice el profesor Mejía Toro. En efecto, el que se comience con las musas en la cadena de entusiasmados no significa sino que es a partir de ellas que la fuerza incontenible del Dios se comunica a los hombres a través del género poético en el que el poeta cantará según lo dirija a la musa. Así, comillas, unos componen ditirambos, otros loas, otros danzas, otros epopeyas, otros llambos. Cada poeta dependerá entonces de su musa respectiva, dándole a través de su género la comunicación de la fuerza del dios. De esta alianza dionisíaco-apolínea, Platón hace surgir pues el evento poético. Que el poeta, dice en comillas también Mejía Toro, que el poeta cante poseído remite a Dionisios, que invoque a las musas para configurar el poema remite a Apolo. Cierro comillas. Esta apreciación nos da lugar entonces para pensar cuál es el origen y fundamento de la poesía y qué consecuencias se derivan de ello. Podríamos decir, el fundamento de la poesía es Dionisio y Apolo y son las musas las que dirigen al poeta para que cante y recite en tal o cual género. Pero decir esto no es legítimo, pues Dioniso no funda nada, es un dios de naturaleza errática y nómada, no establece ningún lugar como morada, es un dios, además epidémico, pues su llegada a la ciudad no es para quedarse, así lo describe Marcel Detian. Marcel Detian en Dionisio a cielo abierto. Comillas, Dioniso es por excelencia el dios que viene, aparece, se manifiesta, viene a hacerse reconocer. Epífano itinerante, Dioniso organiza el espacio en función de su actividad ambulatoria. Se lo encuentra por todas partes, no está en ninguna en su casa. Así lo escribe Detian. Por ello es conocido también como el dios extranjero, el Genos, que aunque siempre regresa, nadie lo reconoce. De hecho, particularmente en diálogos posteriores o digamos textos posteriores de Platón, como el de las leyes, se habla de un extranjero, ¿no? También. Y también se hace mención de, ahí sí directamente Dioniso. Aquí habla de Baco como uno de los nombres, digamos, como una de sus manifestaciones, más bien, ¿sí? Como una de sus posibles manifestaciones. Pero no se habla directamente de Dioniso como tal.
Así que esta fuerza poética no se da a conocer como lo hace el propio Dios, es porque de hecho se le está celebrando. Em, Decir que la poesía tiene su origen en Apolo sería tomar la forma por el contenido, en este caso el de la poesía. Apolo más bien representa a Dioniso, o incluso nos atreveríamos a decir es su metáfora. A propósito, esto también lo dice el profesor Mejía Toro. Dice, en la metáfora lo conocido es mediación de lo desconocido, por eso en la metáfora del magnetismo poético lo cognoscible, pero irrepetible de Apolo representa a Dionisios. Dioniso no puede ser la metáfora de Apolo, pues Dioniso no se nos da como conocimiento claro y distinto, sino que siempre se nos presenta como un extraño, de ahí que se le nombre como el extranjero. Entonces Apolo más bien representa a Dioniso, o incluso nos atreveríamos a decir es su metáfora. Y así también con las musas que siendo el comienzo de la cadena entusiasmado, no por ello es el origen de la fuerza que los une. En resumen, si la poesía cae, se lo hace como el dios que en ocasiones, comillas, su efigie cae del cielo, su navío surge sobre la línea del horizonte del mar, a la cabeza de un comando de mujeres sitia las puertas de la ciudad, o a un solitario emerge de las aguas abismales del Erne de Enargólida. Este pasaje también nos lo trae Marcel de Tian en Dioniso a cielo abierto. Es hasta cierto punto, perdón, es decir, que el Dios surge eventualmente, ya que no se sabe ni cuándo ni dónde, pero cuando llega se le reconoce por su manifestación violenta y exuberante. Es decir, es típico de Dioniso su aparición eventual, pero es una manifestación como tal violenta, epidémica, también contagia, ¿no? Llena de vida, pero también de muerte, plena de gozo, pero también de sufrimientos. Así se manifiesta el poliforme Dioniso, el contagioso. Pensar pues la poesía como comillas, acaecimiento infundado e infundable, la belleza en la inspiración, del profesor Jorge Mario, cierro comillas, es hasta cierto punto corroborar el carácter negativo de la inspiración poética que se funda en un no saber y en el cual el designio divino, o deía Moira, le ha asignado tanto al poeta como al rapsodo un lugar en la cadena de anillos de entusiasmados, pero además, por este mismo designio, las musas lo circunscriben a un género poético específico, sin que medie allí por ningún lugar ni el esfuerzo ni la inteligencia humana. Antes bien, el poeta será privado de su razón, como el imán levanta el hierro, así el Dios lo sacará de sus cabales, lo enajenará y no habitará ya más en él la inteligencia. Pero si hemos caracterizado esta inspiración de manera negativa como un no saber y a la poesía como infundada e infundable, no ha sido más que para advertir sus efectos positivos, pues si bien la poesía se funda en lo infundable, ello no implica que no tenga un sentido fundador, y el que sea un no saber no nos lleva a su exclusión, sino por el contrario, pensarla como la posibilidad misma de que la belleza nos sea dada. Es necesario aclarar que este concepto positivo no es equiparable al positivo que asume Ion a nombre de los rapsodas, sino que surge en Platón como un rasgo que, en lo sucesivo, se distancia de la absoluta negatividad socrática. Se trata pues de dos posiciones que según Kierkegaard, en este mismo texto que mencionábamos, el concepto de ironía, se despliega en la obra platónica tanto desde el aspecto formal en el diálogo como en su método dialéctico. Con respecto a este último, la posición socrática corresponde a la nada como, comillas, la conciencia negativa en la que es asumida la dialéctica abstracta. En la segunda, o sea, la platónica, es un más allá, una determinación abstracta, pero se la capta de manera positiva. Cierro comillas. Esta sería la manera positiva como se nos manifiesta la belleza. Aquí podríamos hacer un gran paréntesis para exponer la manera en la que el entusiasmo es tratado en el Fedro desde cierto aspecto. Pero para efectos pues como de reducirnos en el tiempo, lo vamos a omitir. Para terminar, entonces, retomemos que los poemas no son de los hombres, sino del Dios, y por ello los poetas son solo intérpretes de los dioses. Así entonces nos lo dice en el 534e. Con esto me parece a mí que la divinidad nos muestra claramente, para que no vacilemos más, que todos estos hermosos poemas no son de factura humana ni hechos por los hombres, sino divinos y creados por los dioses, y que los poetas no son otra cosa que intérpretes de los dioses, poseídos cada uno por aquel que los domine. La anterior cita, dicha por Sócrates, nos pone en evidencia ante la indeterminación del saber que proviene de la divinidad,
pues es un saber en el que el hombre no habita más que negativamente, es decir, en el afuera de la conciencia o de la inteligencia, que no es posible determinarla más que en la negación de ella misma. Ello implica para el poeta y el rapsodo que se le niega la posibilidad de asumir su arte como actor, esto es, como un realizador de situaciones de pragmata que partan de él, de situaciones que el poeta o el rapsodo mismo tenga a la mano. Término es eje, eche, como un eche, ¿cierto? El- Este es el término que es tener a la mano como de su propiedad y que disponga de ellas como lo hace, por ejemplo, con sus vestiduras y sus adornos. Lo que queremos decir en pocas palabras es que la poesía no es propiedad del poeta, sino de la divinidad, y como tal el poeta no tiene otra opción que morar allí en el dominio de la divinidad. Negar esto es negar la divinidad, ponerse por encima de ella, pero también implica en última instancia ponerse por encima de los hombres, como lo hace un tirano que luego de haber sido general y ponerse por encima de sus soldados para asignarle a cada uno su puesto en la guerra, se pone luego por encima de todos los hombres en tanto tirano. Esto es, a partir de una fuerza no concedida ni por la divinidad ni por votación humana, de una fuerza, en fin, que solo se ejerce con violencia contra todas las instancias, tanto divinas y políticas, y que no lleva sino el desmembramiento de la polis misma. Es decir, casi que también aquí en el guión hay un elemento no solamente de carácter ético, que es la injusticia cometida por guión, sino también de carácter político, ¿cierto? Una injusticia política como la del tirano. Ión como imagen del tirano que se autoproclama poseedor de una fuerza ajena a él mismo con la que cree ejercer un dominio en el alma de sus espectadores, con un fin netamente ególatra, cual es el obtener no solo gloria ajena, sino también dinero a cambio de malinterpretaciones. La figura del poeta como tirano, eh, bueno, pues es necesario aclarar aquí que en el Ión no se hace ninguna comparación de Rapsoda de Ión con el tirano. Si lo hacemos aquí es como mera imagen de lo que Platón desarrollará como tirano más adelante en la República y en el Fedro como lo más bajo de la condición humana. Aquí Ión, por supuesto, no llega tan bajo. La figura del poeta como tirano va a ser ampliamente elaborada por Platón efectivamente en la República, pues el poeta está asociado a la tiranía de Eros, incitando así al género humano a una libertad licenciosa. Esta tiranía es la injusticia que Sócrates acusa en Ión y que más que la promesa incumplida, más que la burla al propio Sócrates que de ella se deriva, e incluso más que de su ignorancia y arrogancia, es en última instancia el ufanarse de poseer un dominio que no que le corresponde más que a la divinidad misma, y además el enseñar a los demás tal error. Por ello, el mito que Sócrates incorpora en esta última sección, el de Proteo, da cuenta de la sin salida de Ión, pues al sentirse acorralado y al haber caído en la trampa que le tendió Sócrates, se transforma adoptando multitud de formas, llevándolo a que su propia indeterminación sea la causa precisamente de su aniquilamiento. En este diálogo podemos presentir cómo en la lejanía los tambores de guerra que avisan de la futura posición socrática contra la mímesis poética, así como también la preocupación del mismo por pensar las leyes que regulen tanto la producción poética como la permanencia o exclusión de los poetas como tal. No está pues explícito en el libro la relación de la poesía con las leyes, con el nomos. Solo se entrevé la relación del discurso de la dianoía con el decir, del legging, del poeta en términos de logos. No obstante, al final del diálogo nos permite establecer por medio de la injusticia, la adiquía, de la que sería culpable Ión por no reconocerse como inexperto la relación subversiva que tiene el poetizar con respecto a las leyes, pues el que Ión no reconozca su dominación por un dios lo pondría no solamente por encima de los otros rapsodas, sino y ante todo de la polis misma, de tal manera que su recitado no reconoce otro orden, cosmos, el cosmos aquí es otro orden, más que el propio, subvirtiendo por ello el orden divino entregado como Theia Moira, como don divino, ¿sí? Y el orden humano representado en la polis misma. Es decir, la poesía en Ión es una poesía también de carácter subversivo, en última instancia, también por eso rechazado por Sócrates. Hasta aquí, digámoslo así, este texto es el primer capítulo, como les decía, pero que recoge pues como lo esencial y hace, eh, digamos, un recorrido mmm, orientándolo todo hacia el saber negativo en términos socráticos del poeta, ¿sí? En contraposición con ese saber positivo que cree tener y está persuadido Ion de que cree tener como Rapsodique Tecne, como un saber positivo eh, que le es rechazado por palabras de Sócrates. ¿Sí? Ese sería pues esa total dicotomía.
que en última instancia pensaríamos se trata de que hay dos niveles, de dos niveles de asumir el conocimiento. En Sócrates como un legem regido por el logos, pero en el Ion como un eipein, como un celebrar, como un celebrar, como este verbo exaltar algo, ¿cierto? Entonces, hasta aquí pues entonces mi intervención. Espero pues que puedan ustedes por medio del correo electrónico pues participar y proponer pues como algunas inquietudes. Esto será tenido también como participación. Que descanse y que esté muy bien. Feliz semana.